sí. Buenas noches, doctores. Bienvenidos a esta nueva capacitación. Como siempre, es un gusto para mí estar aquí con ustedes. El día de hoy estamos súper contentos porque vamos a dar inicio con este súper curso tan esperado. Y bueno, no queremos darle más largas de las que ya les dimos. Así que el día de hoy nos acompaña nuestro súper mega coordinador. ¿Cómo está mi doctor? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a nuestra docente, a Mafer. Pues nada, muy feliz de dar inicio este año ya con todos los proyectos que se avecinan. Como les comentaba Abigail, es un curso que está hecho como todos los cursos para ustedes. En muchas ocasiones es difícil, sobre todo, decidir cuando tenemos tantos cursos, ¿no? Hoy en día, acceso a ellos en línea, si una plataforma sí, si otra plataforma no. Y la intención de nosotros es justamente que nos conozcan a capacitación veterinaria, pero sobre todo que se quiten esa duda o esa espinita de si cardiología es lo suyo o no. Entonces, sabemos que a veces hacer la inversión para un curso de esto, un curso de aquello, es difícil, ¿no? Tomar de repente si me voy con A o me voy con B, porque no estoy muy seguro de quererme dedicar a esto o no. Y creemos que esta es la mejor forma de que ustedes tengan un acercamiento a la cardiología, con un curso introductorio, con grandes ponentes. El hecho de que sea gratuito no quiere decir que no estemos dándole el mismo empeño que a los demás cursos. Al contrario, de hecho, costó mucho más trabajo reunir a los ponentes en esta ocasión y planificar todo que en otros cursos. Pero repito, es justamente para ello, para que ustedes puedan tener esa toma de decisiones de un futuro de decir, ¿sabes qué? O sea, sí me gustó cardio. Y ahora esa toma de decisiones de si quería tomar un curso de cardio y otro de derma o qué sé yo, pues que ustedes sepan si esto es el camino que quieren escoger o no, ¿vale? Entonces, pues bienvenidos a todos. Es el gran preámbulo para una gran sorpresa que tenemos para ustedes. Créanme que aún no podemos creer cuando nos han contestado algunos ponentes que sí, para algunas sorpresas que tenemos. Y pues nada, espero que lo disfruten mucho y repito, muchas gracias Mafer por aceptar la invitación y bienvenida. No, gracias, doctor. La verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo un poquito, ¿verdad?, sobre algo tan lindo que es la anatomía y fisiología cardíaca. Es un tema un poco extenso, pero hemos tratado de sintetizar de la mejor manera información importante y útil en la clínica, ¿sí? Así que vamos a tratar de que esto sea algo divertido, que se aprenda de la mejor manera. Y cualquier cosa, pues vamos a estar al pendiente de alguna preguntita o cualquier duda que salga durante el transcurso de la clase. Pues bueno, yo me presento, yo me llamo María Fernanda Aguilar Renderos, estoy aquí en México, Monterrey. Realmente yo me dedico a cardiología clínica, ¿sí? Estamos en un hospital veterinario llamado Med4Pets, cualquier cosa para servirles. Entonces, realmente estoy muy emocionada porque veo que hay gente de todos lados, sabiendo que había alguien de ahí por Venezuela, de Ecuador, de eso se trata, ¿sí? Que la cardiología nos una. Entonces, estoy realmente muy emocionada de poder impartirles un poquito de la anatomía y la fisiología cardíaca. Así que si no tienen algún comentario, podemos empezar con la plática. Yo estoy encantada de la cardiología. A mí se me hace un área de bastante oportunidad que realmente en los últimos años ha recibido un auge muy grande, ¿sí? Importante también en los pacientes, bastante casuística de cardiología. Y pues me tocó un tema muy importante porque hay que entender cómo funciona el corazón normal, cómo es anatómicamente y fisiológicamente, qué sucede al momento de la contracción, al momento del impulso, y básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a recordar, primero que nada, cómo está situado este corazoncito en nuestro tórax, cuál es la morfología, qué estructuras me rodean al corazón. El corazoncito tiene una forma de cono irregular, ¿sí? Está situado en el mediastino medio, entre los pulmones, recubierto de una capita, ¿sí? Que es el pericardio, que ahorita más adelantito vamos a hablar con más detalle de esta capita.
En la región ventral, ¿sí?, que es acá, el corazón reposa sobre el esternón, aproximadamente entre el tercero y sexto espacio intercostal. Tenemos que en la región ventral se encuentra el diafragma, ¿sí?, la vena cava caudal. En la región cráneo-dorsal, pues están los grandes vasos, el tronco pulmonar, la arteria aorta, la vena cava craneal, la vena ácigos, que transporta sangre desde la pared torácica y abdominal hasta el corazón y viene a insertarse aquí en la vena cava craneal. El nervio frénico es este que pasa por aquí, importante porque el nervio frénico se encarga de inervar todo el diafragma y es el encargado de los movimientos diafragmáticos en el momento de la respiración. Entonces, básicamente era recordar las regiones de que está rodeado el corazoncito. Dorsal se encuentra el esófago, la tráquea, los bronquios principales, y obviamente la forma del corazón depende tanto de factores ligados a la especie como de factores individuales, como pueden ser la conformación de tórax, que es lo que vamos a hablar ahorita. Quise mencionar esto porque es importante, esto se ve en la clínica siempre. ¿Sí? Vamos a empezar hablando del tórax ancho. El tórax ancho, bueno, pues realmente, ¿cómo se ve? Hay una mayor anchura lateral que de altura dorso-ventral, ¿sí? Son pacientes anchos, gorditos. La silueta se ve un poquito más globosa. Eso lo podemos encontrar en pacientes como bulldogs, pugs, pacientes gorditos, braquicéfalos. ¿Por qué lo menciono? Porque es muy común que de repente en la clínica te digan, oye, doctora, ¿sabe qué? Me dijeron que el corazoncito de mi perrito está agrandado mediante una placa radiográfica. Pues sí, realmente hay parámetros que me pueden decir si este corazón está agrandado o no, pero visualmente, si no conocemos que se trata de un tórax ancho, que normalmente este corazón tiene una forma más globosa, pues podemos confundirnos un poquito y creer que tenemos una cardiomegalia. Es importante saber que el tórax ancho, pues es un poquito, la dimensión es un poquito más ancha lateral. Por otro lado, tenemos el tórax normal o intermedio. En este tórax pues hay una similitud de dimensiones entre lo alto y lo ancho. Y eso es común verlos en pacientes como labrador, golden, poodle, beagle. Si se fijan, este corazón ya no tiene un aspecto tan globoso, se ve un poquito más paradito en el tórax. Tenemos también tórax estrechos o profundos. Esto se ve en razas como galgos, doberman, afganos, weimaraner, y es al revés que del tórax ancho. Es estrecho lateral y la altura es mayor. O sea, la silueta es más vertical, casi perpendicular a la columna, ¿no? Hay una separación entre el corazón y el diafragma. No siempre hay contacto diafragmático en este tipo de tórax. Y por otro lado, pues tenemos el tórax felino, donde realmente no hay tantas variaciones. Es un tórax un poquito más alargado, no hay tantas variaciones, me refiero a cuestión de razas. La silueta cardíaca tiende a estar un poquito más recostada sobre el esternón y básicamente por eso yo quería mencionar los tipos de tórax, porque en la clínica es importante saber de qué se trata, ¿no? De que, oye, ¿sabes qué? Es un perro de tórax profundo, entonces el corazón está un poquito más perpendicular. Es un perro con tórax ancho, entonces el corazón se ve un poquito más globoso y eso no quiere decir que estemos teniendo un paciente con cardiomegalia. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar a hablar del corazón. La principal función de nuestro corazón, en resumen, es el transporte. El corazón se encarga de transportar nutrientes, de la eliminación de productos de desecho. ¿Cómo hace esto el corazón? Pues mediante la circulación hace que estos productos de desecho lleguen a los órganos encargados de la eliminación, el transporte de oxígeno, la comunicación intertisular, transportando mensajeros químicos como las hormonas, la transportación celular, encargados, por ejemplo, de la vigilancia inmunológica, los leucocitos, o de la integridad del sistema circulatorio, plaquetas, y pues la termorregulación.
moviendo la sangre a zonas más calientes o frías dependiendo de la necesidad del cuerpo, ¿verdad? En resumen, la función principal de nuestro corazón es el transporte. Entonces, ahora sí, hablando un poquito más de la morfología interna de nuestro corazón, pues bueno, el corazón tiene 4 cavidades, ¿sí? Empezamos por la aurícula o atrio derecho, luego tenemos la válvula tricúspide, que separa el atrio derecho con el ventrículo derecho. El tracto de salida del lado derecho es la arteria pulmonar. ¿Sí? Por otro lado tenemos el atrio izquierdo, donde se insertan las venas pulmonares. La válvula mitral me divide el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. Y el tracto de salida de este lado izquierdo del corazón es la aorta, ¿verdad? Del lado derecho, pues las venas cavas son las que se insertan en el atrio derecho. Entonces, básicamente la morfología interna del corazón es esta. Tanto los atrios como los ventrículos están separados. Tenemos un septo interatrial y tenemos un septo interventricular, ¿verdad? Entonces, es importante conocer cómo está la disposición de estas cavidades, porque más adelantito vamos a hablar de la circulación y demás, ¿verdad? Aquí les quise poner una imagen un poquito más real de un corte longitudinal de un corazoncito, nada que ver con el dibujito, ¿verdad?, anterior. Vemos que en el número 1 tenemos el atrio derecho, ¿sí? Esta de aquí es la vena cava craneal. Esta de aquí es la aorta. ¿Sí? Vemos aquí en el número 4 el atrio izquierdo, bien pequeñito. Luego tenemos aquí la válvula mitral. Vemos aquí la válvula aórtica. ¿Sí? De este lado, en el número 7, vemos el músculo papilar. Todo esto es el ventrículo izquierdo. Véase la diferencia de grosores entre el músculo del ventrículo izquierdo con el músculo del ventrículo derecho. Pasamos a toda esta membrana, o bueno, este septo, que es el septo interventricular. El 8A es la porción perimembranosa y el 8B es la porción muscular de este septo. Del lado derecho también tenemos músculos papilares un poquito más pequeños que del lado izquierdo. Tenemos la válvula tricúspide de este lado también. Entonces, nada más para que se ubiquen, realmente es importante conocer cómo está la morfología del corazoncito. Y, pues bueno, aquí vamos a, un segundito, vamos a hablar de estas estructuras poquito a poquito. Entonces, habíamos platicado en un principio que el corazón está rodeado de una telita, por decirlo así. El pericardio tiene varias funciones. Tiene la función de proteger, de mantener en posición al corazón, un semi-anclaje. Tiene una acción lubricante, evita fricción con otros órganos y también puede inclusive llegar a evitar dilatación aguda de estas cámaras. El pericardio pues se divide en dos, el pericardio fibroso y el pericardio seroso, y este a su vez tiene una capa parietal y una capa visceral. El pericardio fibroso, aquí es donde se insertan los grandes vasos, llega hasta el ápice del diafragma y forma el ligamento frénico pericárdico, que tiene también relación craneal con el mediastino, formando esto que les comentaba, que es como un anclaje, ¿no? Esto me ayuda a que el corazón no esté bailando ahí en el tórax, sino que esté semifijo. Por otro lado, el pericardio seroso, como les mencionaba, tiene una capa parietal, que es la que se une al pericardio fibroso, y la capa visceral, que se une al músculo cardíaco. Entonces, aquí hay una mejor imagen, es como un zoom, ¿sí? Donde podemos ver todas las capitas del pericardio y vemos las 3 capas del corazón, que sería pericardio, el miocardio y el endocardio. Ahorita estamos enfocados en el pericardio, donde vemos el pericardio fibroso, ¿sí? La capa parietal, la capa visceral, y si se fijan tenemos aquí una cavidad chiquitita
donde es normal ver cierto volumen de líquido pericárdico, que es aquí donde entra la acción lubricante, ¿verdad? Entonces, no es nada más una capita, digo, también hay que tomar en cuenta que tiene sus porciones y que cada porción tiene una función. Entonces, básicamente esto es lo que hay que mencionar del pericardio, ¿sí? Pasamos a las válvulas atrioventriculares. Miren qué bonitas estas imágenes. La válvula mitral, que habíamos dicho que era realmente la válvula que me separa el atrio izquierdo con el ventrículo izquierdo. La válvula mitral está formada por dos cúspides. La cúspide anterior, que es esta de aquí, aórtica o septal, y la cúspide posterior o parietal. La hoja septal, que es esta de aquí, es de 2 a 3 veces más grande que la parietal. Por otro lado, tenemos la válvula tricúspide. Recordemos que la válvula tricúspide es la que divide el atrio derecho con el atrio izquierdo. Y esta, como su nombre lo menciona, pues tiene 3 cúspides, ¿no? La número 1 es la cúspide septal, insertada en el septo interventricular. La cúspide angular, situada en el borde de la cresta supraventricular. Y la cúspide parietal, que viene siendo esta, a nivel de la pared libre. Así que, bueno, ojo, las válvulas atrioventriculares no están nada más fijas ahí a nivel de la separación atrioventricular, sino también hay un aparato subvalvular que nos ayuda a que esta válvula funcione bien y tenga el soporte que debe que le ayuda a este mismo funcionamiento. Entonces, ¿de qué trata este aparato subvalvular? Pues vemos que no solo es la válvula, sino también tenemos los músculos papilares. ¿Sí? Los músculos papilares sirven de sostén a las válvulas atrioventriculares. Aquí se insertan en las paredes ventriculares y su pared libre sigue con las cuerdas tendinosas, que son cordones fibrosos que pueden ramificarse también, igual ayuda al soporte y el anillo fibroso de la válvula. Entonces, esta diapositiva es meramente para que ustedes sepan que no solo es la válvula que está ahí semifija, sino también hay un aparato subvalvular que ayuda mucho al soporte de la válvula. Y tomando en cuenta que es todo un aparato, que no solo es la válvula, pues bueno, si este musculito se llega a afectar a la larga, pues me va a afectar el funcionamiento de la válvula. Igual, o viceversa, si la válvula está degenerada o tiene alguna degeneración o algún problema, pues también las cuerdas tendinosas y el músculo papilar se llega a... Ya. Doc Maffer, ¿podrías reabrir tu micrófono? Sí, hola. Listo, gracias. Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien, Doc, gracias. Bueno, pasamos de las válvulas atrioventriculares a las válvulas semilunares o simoideas, que se trata de la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Estas válvulas ambas tienen 3 cúspides. La aórtica, por su disposición anatómica, se le conocen por la relación con las coronarias, que es lo que vamos a platicar ahorita. Se le conocen las cúspides coronaria derecha, que es esta de acá, coronaria izquierda y la cúspide no coronaria. Del lado de la válvula pulmonar, pues es prácticamente la misma anatomía, se le conoce como cúspide derecha, cúspide izquierda y cúspide craneal o anterior, ¿verdad? Entonces, pasamos ahora a hablar de las coronarias. Pues bueno, ¿sabes qué? El corazón es el órgano encargado de el riego sanguíneo a todo el cuerpo, pues cómo se riega a él mismo, ¿no? Es importante conocer cómo o a través de qué estructuras logra eso el corazoncito, y es a través de las coronarias. Tenemos arterias coronarias izquierdas y arterias coronarias derechas y también venas. Entonces, estas arterias coronarias se encargan del riego sanguíneo del corazón. Surgen de la aorta ascendente, izquierda-derecha, y pues las venas drenan toda la sangre de las paredes de este mismo órgano, ¿verdad? No nos vamos a meter mucho en detalle anatómico de las coronarias
las arterias y las venas, sino más bien conocer que estas son las encargadas tanto del riego sanguíneo como del drenaje sanguíneo del mismo corazón, ¿vale? Y bueno, ya hablando un poquito, ya tocando el tema de la anatomía y del riego, existen dos tipos de circulaciones, la circulación mayor y menor, ¿sí? La circulación menor se le conoce como circulación pulmonar y es de baja resistencia, ¿sí? O baja presión. Y la circulación mayor es la circulación sistémica de gran resistencia y alta presión. Entonces, el corazón realmente es una bomba regida por un sistema de presiones. Hay que tomar en cuenta que la sangre siempre va de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, teniendo en cuenta este dato, que igual lo vamos a mencionar más adelante, vamos a entender cómo es que la circulación funciona. Entonces, vamos a empezar aquí con la sangre no oxigenada que viene de las venas cavas, que ya sabemos que se insertan en nuestro atrio derecho. Viene la vena cava, la sangre no oxigenada y pasa hacia el atrio derecho. Esta sangre abre la válvula tricúspide, pasa a nuestro ventrículo derecho y, como les había mencionado, nuestro tracto de salida es la arteria pulmonar. Entonces, gracias a la arteria pulmonar, esta sangre desoxigenada llega hacia los capilares pulmonares, esta sangre se oxigena y es recolectada por las venas pulmonares que van a entrar al atrio izquierdo, ¿sí? Luego el atrio izquierdo pasa por nuestra válvula mitral, llega al ventrículo izquierdo y una vez ya oxigenada, esta sangre es expulsada por nuestro tracto de salida del lado izquierdo, o sea, aorta, y ya llega a todas las demás capilares arteriales y arterias de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, básicamente, así es nuestra circulación. No tiene mucha ciencia, realmente nada más hay que seguir la anatomía y tomar en cuenta es que la sangre siempre va de un lugar de mayor presión a uno de baja presión, ¿vale? Fíjense, aquí tenemos que la presión de la pulmonar es hasta 25. Entonces, conociendo las presiones de cada cavidad, vamos a también nosotros a saber si tenemos algún problema. Por ejemplo, en la clínica, si me sube la presión en la arteria pulmonar de 25 a 30, 40, 50, entonces ya estamos hablando de una hipertensión pulmonar. Pero bueno, ese ya es otro tema. Simplemente nos quedamos con eso, que la sangre va de mayor a una baja presión. Conociendo ahora ya de qué se trata la circulación mayor, pues vamos a hablar del sistema de conducción. ¿Sí? El sistema de conducción se divide en nuestro marcapasos, que es el nodo sinusal representado aquí con el número 1, la región de transición atrioventricular hasta llegar al nodo atrioventricular, que es aquí en el número 2, nuestro sistema de conducción intraventricular o haz de His, que se divide en el fascículo, que se divide en rama izquierda y rama derecha, y la rama izquierda tiene un fascículo anterior y un fascículo posterior. Estas pequeñas ramificaciones que vemos acá, que son las que ya se insertan en el miocardio, pues son las fibras de Purkinje. Entonces, prácticamente todo esto es nuestro sistema de conducción. Ahorita les voy a poner un videito de cómo va ese impulso cardíaco. Fíjense, en esta imagen se ve la entrada de las coronarias aquí en la aorta. Aquí es donde se autoirriga el corazoncito. Muy lindo. Pasamos aquí al videito que les mencionaba. Vamos a ver. Entonces, el nodo sinusal recibe el estímulo, ¿sí? Se origina en este nódulo, pasa por las vías internodales, interatriales e internodales, llega hasta el nódulo atrioventricular, ¿sí? Continúa por el haz de His, tanto izquierdo como derecho, hasta llegar a las fibras de Purkinje, que estas insertadas en el músculo cardíaco, pues generan la contracción, ¿sí?
la contracción de los ventrículos, lo mecánico. Entonces, realmente no tiene mucha ciencia viéndolo a lo grande. Ahorita vamos a entrar en detalle celularmente qué sucede o cómo es que sucede este impulso eléctrico, ¿sí? Hay que conocer que el nodo sinusal es nuestro marcapasos, que si el nodo sinusal no llega a fallar, pues también está el nodo atrioventricular. Claro que el sistema de conducción se ve afectado, pero pues eso ya se va a hablar más adelantito en nuestras clases de electrocardiograma. Así que pasamos a el potencial de acción. Esto ya es fisiología pura. Esto es fisiología pura. Existen diferentes tipos de potencial de acción. El día de hoy vamos a hablar del potencial de acción del miocardiocito. ¿Sí? Para empezar hay que preguntarnos, pues, ¿qué es, no? ¿Qué es el potencial de acción? Es un mecanismo por el cual un impulso eléctrico se genera, conduce o se transforma en una contracción, ¿verdad? O sea, el impulso eléctrico convertirse en algo mecánico, ¿sí? Eso es el potencial de acción. Y lo vamos a resumir en esta tabla que, bueno, pues realmente nos vamos a entretener un poquito aquí, ¿sí? Vamos a tratar de explicarlo de la forma más sencilla. El potencial de acción de un miocardiocito, bueno, los iones más importantes son el sodio, el calcio y el potasio. Nuestra célula, el estado natural de nuestra célula es siempre negativo, y vamos a ver aquí, vamos a empezar aquí, siempre negativo, aproximadamente unos menos 90 milivoltios. Vamos a imaginar que esta línea de acá es nuestra membrana celular, ¿sí? Entonces empezamos. El potencial de acción tiene 5 fases. Va de la fase 0 a la fase 4. Entonces, para que la membrana se pueda, o para que el potencial de acción pueda desarrollarse, pues tenemos que tener un estímulo o un impulso eléctrico, ¿no? Entonces empieza nuestra fase de despolarización. En nuestra fase de despolarización se abren los canales de sodio, ¿sí? Que es una partícula, recordemos el sodio es un catión, una partícula positiva, y empiezan a entrar estas moléculas a nuestro medio intercelular. Si se fijan, en esta fase pasa de menos 90 milivoltios a aproximadamente 20 a 30 milivoltios. Entonces se llama despolarización porque estamos cambiando el voltaje de nuestra membrana. Como les mencionaba, por lo general siempre es negativa y pasamos a un voltaje positivo. Luego pasamos a nuestra fase temprana de repolarización, que se cierran transitoriamente los canales de sodio y se empiezan a abrir nuestros canales de potasio. Este sale del medio intracelular al extracelular. El pico máximo, si se fijan aquí, desciende de 30 a aproximadamente 10 milivoltios. Luego tenemos la fase de meseta, que es la fase número 2. Aquí los canales que se ven involucrados son los canales de calcio lentos que permiten simultáneamente la entrada de calcio. ¿Sí? Entonces empieza a entrar este calcio en nuestra fase de meseta. Luego pasamos a la fase de repolarización final, que es toda esta, la fase 3. Fíjense cómo vamos, nuestro pico máximo es de 30 milivoltios y la célula va bajando el voltaje, ¿sí? Entonces, en la fase 3, que es la repolarización rápida final, existen 3 canales de potasio. Los ultra rápidos, los rápidos y los lentos, que van a ser los encargados de ahora sí ya sacar todos esos cationes para intentar regresar nuestra célula a su estado negativo natural. Entonces, ya para poder llegar a nuestro estado basal de menos 90 voltios. Ya terminando la fase 3, llegamos a la fase 4, que es el periodo entre los potenciales de acciones. ¿Sí? En esta fase 4, pues bueno, vean que es isoeléctrica, o sea, no hay ningún movimiento. Aquí se debe de restablecer por completo el medio
gracias a esta bomba, a la famosa bomba de sodio potasio ATPasa. ¿Por qué ATPasa? Porque requiere ATP para funcionar. Entonces, ya para este punto, ya la célula lo que quiere es regresar a su estado normal de 90 milivoltios y utiliza esta bomba, ahora sí, para sacar todos los de sodio y para introducir los potasio y regresar a la célula a su estado natural. Entonces, aquí se da la propiedad de automatismo, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, todo esto de la repolarización y del potencial de acción va de la mano con nuestro electrocardiograma. ¿Sí? Prácticamente eso es lo que sucede. Hay que saber que es un intercambio de iones, ¿sí? Entran, salen, y esto se da en bien poquito tiempo. Imagínense, 0.4 segundos. Entonces es algo ultra rápido y terminando el potencial de acción, pues ya la célula ya completó esto de la contracción, ¿no? O sea, realmente no se da inmediatamente después de la despolarización, sino se da un poquito más adelantito, justamente aquí en el... Entonces, vamos a pasar, recordemos que este es un potencial de acción de un cardiomiocito. También existe un potencial de acción de una célula marcapaso y la diferencia es prácticamente que el ion que más entra es el calcio. Si se fijan, no hay una meseta como la mirábamos anteriormente en el potencial de acción del cardiomiocito, es más corto. Y la fase 4 no es isoeléctrica, perdón, aquí es isoeléctrica. ¿Sí? No es isoeléctrico, siempre tiene una pendiente. Entonces, esto se va a ver determinado también por la frecuencia cardíaca. Aquí les ponía yo un ejemplo de, fíjense cómo es la fase 4 en una frecuencia de aproximadamente 100 latidos por minuto, ¿sí? Se da la frecuencia de una manera pues, muy rítmica. Y fíjense cómo se ve aquí la fase 4 en una frecuencia de 47 latidos por minuto. Es casi isoeléctrica, pero nunca llega a ser como en el cardiomiocito, donde sí vemos que la fase 4 es completamente isoeléctrica, ¿verdad? No sé si tengan alguna pregunta hasta acá, porque yo sé que el potencial de acción es un poco complicado. No sé, alguien que tenga alguna pregunta o algo hasta acá, porque vamos a seguir con fisiología. Vamos a ver. Hasta ahorita no hay preguntas escritas en el chat, Doc. ¿Todo bien? ¿Va todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda, doctores? Puede Aquí dejarlo en el chat o puede abrir su... ¿Qué es lo que hace que los canales se abran? Pregunta el doctor Noé. Noé. Ok. Vamos a regresar. ¿Qué es lo que hace que los canales se abran? Para que empiece todo esto del potencial de acción, tenemos que tener un estímulo eléctrico, un impulso eléctrico, ¿sí? Eso es realmente lo que hace que la célula se me despolarice. O sea, hay que tener un estímulo para que empiece todo esto de la fase de la despolarización. Y prácticamente a eso iba, ¿sí? Porque hay que hablar ahorita de los periodos refractarios y absolutos. Ahí estoy viendo las preguntas, una disculpa. Donde se va a mencionar qué pasa si tenemos un estímulo eléctrico antes de tiempo. ¿Sí? Gracias. Pregunta la doctora Carla, la onda P, ¿qué sucede ahí? Bueno, aquí estamos hablando de la contracción ventricular, ¿sí? No estamos tocando nada de la situación atrial. Por eso, si se fijan aquí en el potencial de acción, empezamos desde el QRS y de la onda T. Sin embargo, eso se va a mencionar un poquito más en la clase de electrocardiograma, ¿sí? Pero recordemos que el potencial de acción es como de una manera eléctrica se convierte a una contracción. Entonces, estamos ahorita enfocados en la contracción ventricular, ¿sí? No, por eso no viene una onda P aquí.
Gracias, Doc. El doctor César pregunta, no entendió bien lo de la fase isoeléctrica e isovolumétrica. Ah, sí, doctor. Lo que pasa es que hubo un error aquí. Yo te puse que era isovolumétrica, pero realmente me refiero a isoeléctrica, o sea que no hay un cambio eléctrico. Por ejemplo, mira, aquí en este potencial de acción, fíjate, la fase 4 no tiene, es una línea, no tiene ningún movimiento eléctrico, ¿sí? A eso se le llama isoeléctrico, que es igual, ¿sí? No hay ningún movimiento ni estímulo eléctrico. Y en el potencial de la célula de marcapasos no es isoeléctrico. Si te fijas, hay una pendiente y esa es una de las diferencias entre el potencial de la célula marcapaso y el potencial de una célula, un cardiomiocito. ¿Sí? Gracias. El doctor Darwin, doctora, ahora que hablo del potasio, ¿por qué hay que tener cuidado con el potasio intravenoso? Pues bueno, imagínate, estamos platicando ahorita, doctor, que el potasio es un ion, bueno, bastante importante. Entonces, a nivel celular, si tú estás introduciendo más potasio de lo que el cuerpo requiere, hay un desbalance iónico en nuestras células y podemos ocasionar pues bastantes desequilibrios al momento de la contracción y el potencial de acción. ¿Sí? Entonces, eso igual se va a platicar un poquito más adelante en el electro, pero sí estos iones tienen mucha importancia, ¿verdad? Y por eso también cuando tenemos bueno, cuando tenemos el potasio bajo, ¿sí? También se ve afectado toda la cuestión a nivel eléctrico del corazón, se ve afectado y tú lo puedes ver reflejado en el electrocardiograma. Gracias, doctora. Preguntan si aurícula y atrio significan lo mismo. No, de hecho no, fíjate que lastimosamente, déjame ver si no tengo una diapositiva donde se pueda ver la diferencia. Fíjate que la cavidad en sí, el nombre correcto es atrio. Y cada atrio tiene como un divertículo llamado aurícula, que es una pared irregular de crestas musculares, ¿sí? Que se puede observar, pero no es lo mismo. En sí, el atrio es la cavidad y la aurícula es este divertículo que te menciono. Entonces, entonces, no sé, Abby, si seguimos con la clase y si quieren respondemos las preguntas al final para no retrasarnos tanto. Adelante, doctor. Bueno, pues yo sé que hay bastantes dudas. La verdad es que la fisiología pues es algo, realmente no creo yo que sea algo complicado, sino que es algo un poquito extenso, pero vamos viendo si con la marcha respondemos más de las preguntas que tienen. ¿Mm? Muy bien. Vamos a seguir. Aquí nos habíamos quedado. Bueno, retomando el tema. Eso es muy importante, definir qué son los periodos refractarios. Un periodo refractario es el espacio entre el inicio de una despolarización y la siguiente, ¿no? Y la repolarización. Entonces, es importante conocer la diferencia entre un periodo absoluto y un periodo relativo. El periodo absoluto, ¿sí?, se da en la fase 0, 1, 2 y como a mediados de la fase 3. Aquí no hay manera, aún teniendo un estímulo eléctrico muy fuerte, no hay manera que la célula se despolarice. Entonces, en un periodo refractario absoluto, no hay despolarización, ¿sí? Y en un periodo refractario relativo que va despuesito de la fase 3 por toda la fase 4, aquí, si yo tengo un impulso bastante fuerte, la célula sí puede despolarizarse. ¿A qué me refiero?
por ejemplo, en sí el potencial de acción pues debe de abarcar las 4 fases, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta que es un paciente con una frecuencia cardíaca normal, ¿no? Que no hay ninguna alteración. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo a un paciente que recibió un estímulo nervioso fuerte, aunque mi potencial de acción no haya terminado y no haya pasado a la fase 4? Si, por ejemplo, tú asustas a este perro y tiene un impulso eléctrico, un impulso nervioso fuerte, y todavía la célula no se me despolariza en la fase 3, puede que se despolarice antes de tiempo, ¿sí me explico? O sea, antes de tiempo, si yo tengo un impulso o un estímulo eléctrico fuerte, un estímulo nervioso fuerte, la célula puede despolarizarse. Entonces, en resumen, el periodo refractario absoluto, como aquí hay cambio de voltajes, mi célula imposible, no puede despolarizarse, no se va a poder contraer este músculo hasta este nivel. Si yo recibo un estímulo fuerte a este nivel del 3 al 4, sí puede entrar en una despolarización antes de tiempo, y precisamente por eso les pongo estas variaciones o esta tabla donde vemos que el periodo refractario absoluto es de tal medida, y que lo normal sería que lleve un orden, ¿no? Un ritmo. Pero ¿qué pasa si ese perro lo asustamos o recibe un susto y ese es un impulso un estímulo neurológico bastante fuerte? Puede, pues la frecuencia cardíaca aumenta y puede que la célula entre en una despolarización antes de tiempo y no pasa nada, digo, empieza simplemente se sube la frecuencia cardíaca y el músculo se contrae un poquito más seguido. Entonces, simplemente saber que existen estos periodos refractarios, que el periodo refractario es el espacio entre el inicio de una despolarización y otra, y que hay ciertas reglas donde la célula no puede despolarizarse, ¿sí? Que ese sería el periodo refractario absoluto, y donde se puede romper un poquito esta regla de cumplir las 4 fases, siempre y cuando haya un estímulo nervioso, un estímulo fuerte, ¿no? Y ese sería un periodo relativo. Y bueno, una vez ya tocando el tema dejando a un lado, perdón, el tema del potencial de acción, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de las propiedades básicas del corazón, propias del corazón, ¿sí? Son meramente conceptos que hay que saber si nos interesa hacer cardiología. El automatismo o cronotropismo es la capacidad de los músculos de despolarizarse, que es justamente lo que veníamos hablando, ¿no? Sin un estímulo externo. La conductibilidad o dromotropismo es la propiedad de la propagación de este estímulo. La excitabilidad o batmotropismo vendría siendo la facilidad en la que se activa la célula cardíaca al recibir un estímulo. Por otro lado tenemos la contractilidad o inotropismo, que sería la conversión de este estímulo eléctrico en actividad mecánica. La tonicidad o tonotropismo, que es la capacidad de mantener el tono, esa sensación auditiva. Y pues si hay que mencionar que si hay una contractilidad, pues también debe haber una distensibilidad o lucitropismo, que viene siendo la capacidad de distensión o relajación muscular. Todos esos conceptos son conceptos básicos que hay que tomar en cuenta al momento bueno, pues realmente es un órgano muy especial que tiene todas estas propiedades, la propiedad o la capacidad de despolarizarse sin ningún estímulo, de la contracción, de la excitabilidad, y por eso decidí introducirlos un poquito para poder que ustedes sepan de las propiedades básicas del corazoncito, ¿no? Y bueno, ya que sabemos cómo se da el potencial de acción, ¿sí?
el impulso eléctrico y cómo el impulso eléctrico está relacionado con la contracción muscular, pues ahora vamos a ver el mecanismo de contracción muscular, ¿sí? El tipo de músculo del corazón es un músculo estriado, ¿sí? Es un músculo estriado, no es esquelético, es estriado, cardíaco, diferenciado, diferente por cómo están ordenados los filamentos musculares. ¿Sí? Viendo esta imagen, vemos que pues, tenemos un músculo, ¿no? El músculo tiene un cúmulo de fibras, ¿sí? Y este cúmulo de fibras se subdivide a miofibrillas y la miofibrilla en filamentos. Estos filamentos pueden ser delgados y gruesos. En este caso, los filamentos delgados vienen siendo los de actina y los filamentos gruesos de miosina. Hay que tomar en cuenta que el sarcómero es la unidad funcional muscular, ¿sí? Es meramente para que vean cómo va de ser una fibra muscular, que es lo que nosotros conocemos realmente a nivel celular. ¿Sí? Entonces tenemos músculo, las miofibrillas, los filamentos, y que los filamentos pueden ser delgados y gruesos. Entonces, una vez conociendo esto, quise ponerles esta imagen porque para la contracción muscular, estos son realmente los conceptos que nos interesan, pues la actina, que es la miofibrilla o el filamento delgado, y la miosina, la cabecita de miosina. Entonces, tenemos estas proteínas reguladoras, que es la troponina C y T y la tropemiosina. Así que una vez conociendo esto, entonces vamos a tratar de resumir lo más posible cómo se da la contracción de este músculo. Así como se da en la célula marcapaso, también en el músculo, en el cardiomiocito, debemos de tener un estímulo, ¿sí? Que es aquí, en el inicio. Entonces, una vez teniendo el estímulo, el potencial de acción inicia y causa una despolarización que permite la liberación de calcio. Una vez se libera este calcio, viene por acá y se une a la troponina. ¿Sí? Se quita la troponina y deja libre los puntos de unión de la miosina. Esto genera, pues obviamente genera un poquito de energía, y el ATP que se da aquí se hidroliza dejando una molécula de ADP. Entonces, toda esta acción permite que las cabezas de miosina se unan a los puntos de actina, liberando más ADP. Esta liberación o esta acción que es que la miosina ahora sí ya se pueda conectar a la actina, genera un desplazamiento de la molécula. ¿Sí? La molécula se desplaza y es aquí donde se desplaza, perdón, y es aquí donde tenemos la contracción. Esto libera energía, el ATP se vuelve a unir a la miosina, causando que me suelte a la actina. Y así se da la contracción del músculo. Entonces, el ATP se hidroliza y las cabezas de miosina retornan a su conformación inicial. Aquí hay dos posibles pues vías, ¿no? Si el calcio retorna a ese retículo sarcoplásmico, el músculo se relaja, y si el calcio continúa disponible, el ciclo pues, se repite y el músculo continúa contraído. Entonces, en resumen, para no hacerlo tan complicado, importante el estímulo, el inicio, o sea, un potencial de acción, que ya sabemos que es un potencial de acción, ya sabemos que es una despolarización, y esto causa que el calcio se una a nuestra troponina, la troponina se quita justamente del punto de unión. Entonces, una vez esa troponina se quita de nuestro camino, la miosina va, se conecta a este punto de unión. Esto causa energía, causa una hidrólisis, generando ADP, y hace que esto se desplace, que este músculo se contraiga. Como hay un desplazamiento, pues hay energía, el ATP va y se une nuevamente a la molécula de miosina, haciendo que ésta se suelte
y el músculo se relaje, ¿verdad? Entonces, meramente este es el mecanismo de contracción. No siento yo que sea muy complicado, pero para tomar en cuenta la importancia también de los iones de calcio al momento de la contracción, ¿verdad? Entonces, una vez sabiendo de toda la fisiología, del potencial de acción, de la contracción muscular, de cómo se da, de la importancia de los iones, entonces ya nos podemos a ir un poquito más, no tan profundo celular, sino hablar más de los determinantes de la función cardíaca, ¿verdad? Son conceptos, esto es muy importante. Si falla uno, fallan los demás, entonces debe de tener, deben de haber una sinergia, ¿no? entre todos estos determinantes para que el corazón y la función cardíaca sea la adecuada. Así que vamos a empezar con el concepto de precarga, ¿sí? La precarga se refiere al volumen dentro del ventrículo, ¿sí? Es el volumen que se encuentra en el ventrículo y la presión que este volumen genere, ¿sí? El llenado de las cavidades. Por otro lado, tenemos la contracción, que bueno, pues es la capacidad del músculo para producir cambios mecánicos, que fue lo que platicábamos hace un momentito. Por otro lado, tenemos la poscarga, que viene siendo la resistencia que se debe vencer para que la sangre pueda fluir por esos vasos sanguíneos. O sea, la resistencia que debe vencer la sangre para fluir hacia los vasos. Y la frecuencia, que sería el número de contracciones del corazón o pulsaciones por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, aquí les pongo un cuadrito donde es meramente un resumen, ¿sí? De la importancia de los determinantes de la función cardíaca. Por ejemplo, tenemos que la precarga, ¿sí? Viene siendo el volumen sanguíneo, o sea, tiene que ver con el llenado de nuestros ventrículos, y es la presión que este volumen genera, ¿vale? La contracción o la contractilidad pues tiene que ver con la contracción de los ventrículos y pues involucra el músculo ventricular. Por otro lado, la poscarga viene siendo la resistencia que debemos de vencer para poder salir por las válvulas y vasos sanguíneos, y el proceso pues es el paso de sangre a estos vasos sanguíneos. Y la frecuencia pues es la repetición periódica, que es lo que les mencionaba, la conducción eléctrica y mecánica. Y aquí me voy a detener un poquito porque quiero que quede claro que si uno de estos determinantes falla, el otro también se ve afectado, y pues el corazón entonces empieza con una insuficiencia cardíaca, con una disfunción cardíaca. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplos. En la precarga, si tengo que la precarga involucra el volumen sanguíneo, ¿qué pasa con mis pacientes hipovolémicos o mis pacientes súper deshidratados? No tengo volumen sanguíneo. Entonces voy a tener un déficit de precarga, ¿cierto? ¿Qué pasa con la contractilidad? Un ejemplo de contractilidad sería una miocarditis, ¿sí? Una inflamación de este músculo ventricular que me comprometa esa contractilidad. Si el ventrículo no se me puede contraer como debe de, pues me va a afectar el volumen sanguíneo porque no me va a poder expulsar correctamente el volumen de sangre que debe de expulsar. Entonces, a lo que voy es que todo esto va conectado, ¿no? Por otro lado, la poscarga, que viene siendo la resistencia que debe de vencer este volumen para pasar por las válvulas y vasos sanguíneos. ¿Cómo veríamos afectada la poscarga? ¿Cuándo tendríamos un déficit de poscarga? Por ejemplo, en pacientes que tienen una estenosis pulmonar o una estenosis aórtica, donde el tracto de salida está más pequeño, entonces la resistencia es mayor y la dificultad para pasar por los vasos pues es mayor. Entonces ahí tenemos un déficit de la poscarga. Y pues un ejemplo de alguna alteración en la frecuencia sería pues las bradicardias, las frecuencias muy bajas, frecuencias cardíacas muy bajas,
o taquicardias, que pues, todo esto está conectado, ¿no? Una bradicardia me puede afectar en la contractilidad, en la precarga, todo esto va conectado. Entonces, esto es meramente ejemplos para que ustedes tengan una idea de lo importante de estos determinantes y lo importante de entender su concepto, ¿vale? Entonces, ahora sí, entramos a lo bueno, el ciclo cardíaco. El ciclo cardíaco son todos los fenómenos que se producen desde el inicio de un latido hasta el comienzo del siguiente. Entonces, aquí se ven involucrados diferentes fenómenos. Podemos ver fenómenos eléctricos, que ya los platicábamos, fenómenos mecánicos, fenómenos hemodinámicos, gradientes de presiones y fenómenos sonoros. O sea, todo esto incluye el ciclo cardíaco. Así que, pues bueno, así muy rapidito repasando qué es la sístole y qué es la diástole, ¿verdad? La sístole es cuando tenemos una despolarización, que bueno, que realmente la contracción se da un poquitito después de la despolarización, o sea, sístole es igual a contracción y la diástole es igual a relajación, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver un poquito más específico, de una manera sencilla. Para poder entender el ciclo cardíaco, tenemos que tomar en cuenta estos tres puntos importantes, que como se los había mencionado al principio en la circulación mayor y menor, la sangre, hay que tomar en cuenta que la sangre fluye de mayor presión a menor presión. ¿Sí? La contracción aumenta la presión y pues las válvulas se abren o cierran según los gradientes de presión. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a empezar con la fase 1 de la diástole, que viene siendo el llenado ventricular. ¿Qué ocurre con el llenado ventricular? Pues bueno, las aurículas tienen, o bueno, los atrios tienen mayor presión que el ventrículo, por lo que genera que las válvulas atrioventriculares se abran y hay un inicio del llenado ventricular. Entonces la sangre pasa de los atrios hacia los ventrículos. La presión, recuerden, la presión siempre va, aquí se los había puesto, que siempre se va de mayor presión a menor presión. Entonces pasamos que las aurículas tienen mayor presión, el volumen sanguíneo pasa hacia los ventrículos y las válvulas atrioventriculares se abren. Ojo, en la fase de la diástole, pues tenemos, diferentes puntos, ¿sí? El llenado rápido, la diástasis y la sístole atral. El llenado rápido es cuando se abren las válvulas atrioventriculares y la sangre fluye hacia los ventrículos que están en una etapa de relajación, ¿sí? La diástasis se refiere a la distensión ventricular, la presión aumenta y la velocidad del llenado disminuye. Entonces, las presiones del atrio y ventrículo se igualan. Hay un cierre temporal en las válvulas atrioventriculares. Y la sístole atrial es el fin de la fase de la contracción atrial, por decir, para finalizar el llenado del ventrículo. A esto también se le conoce como patada atrial, o sea, la presión atrial sube generando una apertura de las válvulas atrioventriculares y esto sucede en la onda P, que me preguntaba la doctora que por qué en el potencial de acción no se miraba la onda P, porque estábamos viendo más que nada aquí la situación eléctrica de los ventrículos. Entonces, repasamos qué ocurre en la fase del llenado ventricular. Las aurículas tienen más presión, eso hace que las válvulas atrioventriculares se abran y se inicie el llenado ventricular. Pasamos a la fase 2,
a la contracción isovolumétrica. ¿A qué me refiero con isovolumétrica? Pues iso es igual y volumétrica es medida de volumen, o sea, el volumen es constante. Entonces, como ya pasó la sangre del atrio hacia el ventrículo, la presión, el volumen hace que la presión aumente y la presión va a ser mayor ahora en los ventrículos que en el atrio. Entonces, ya las válvulas a este nivel se cierran. En este punto de la contracción isovolumétrica, todavía las válvulas semilunares no se abren. ¿Por qué? Porque el ventrículo todavía no iguala o supera la resistencia, ¿sí? En cuanto a presiones para poder expulsar esta sangre. Luego tenemos la fase de eyección. Ahora la presión ventricular es mayor que la arterial. Ahora sí ya puede este ventrículo expulsarlo porque ya tiene mayor presión, ¿sí? Las válvulas sigmoideas o semilulares se abren y la sangre pasa de los ventrículos a las arterias y se eyecta. Para terminar tenemos lo último, que es la fase isovolumétrica, que ocurre una vez eyectado, pues la presión ventricular es más, bueno, es menos más bien que la presión arterial, ¿sí? Es menor. Entonces, las válvulas sigmoideas se cierran. La presión ventricular va a ser mayor que la auricular. Y ¿me escuchan? Sí, Doc, fuerte y claro. Hay una disculpa, pensé que le había puesto mute aquí. Entonces, como les decía, la presión ventricular va a ser menor que la arterial y ahora sí, ya tenemos una relajación en todo nuestro corazoncito y los volúmenes se igualan, ¿sí? Ya el corazón se relaja. Así que este es un resumen donde pongo los números de las fases. Realmente no se puede numerar, ¿verdad? Porque es un ciclo, pero hay que darle un orden. Entonces empezamos con la diástole, que sería la fase 1. Aquí las válvulas atrioventriculares están abiertas, hay un llenado ventricular, la fase de la diástasis y la sístole atrial, y también las semilunares están cerradas. En la sístole, todas están cerradas. Cuando todas están cerradas, por lo general, vamos a estar isovolumétricos. Aquí se da la contracción isovolumétrica. Todavía los ventrículos no son capaces de vencer la resistencia de los grandes vasos. Entonces, ya pasamos a la tercera fase, que sería la eyección ventricular. Aquí las válvulas atrioventriculares se cierran y las semilunares se abren, ¿vale? Y ya para terminar, pues ya todas están cerradas, mi corazón está relajado y el volumen es el mismo. Entonces, hay que mencionar, este es el diagrama de Wiggers, ¿sí? Es un diagrama clásico en cardiología y básicamente intenté con las imágenes explicarlo de una manera pues, un poquito más sencilla, ¿sí? Esto es muy bueno en videos. Quiero que sepan la importancia de acá, es que todo tiene relación. Las presiones van a dirigir el movimiento de los volúmenes, ¿sí? Y desde luego que hay una relación con el electrocardiograma y con los sonidos cardíacos. Entonces, si aquí tengo el cierre de la mitral, hay que saber que al momento de tener el cierre de las válvulas atrioventriculares, ahí se da el primer sonido cardíaco, ¿sí? El cierre de la aorta, ahí se da el segundo sonido cardíaco. Entonces, todo eso hay que relacionarlo en la clínica, ¿no? Al momento de estar auscultando a un paciente, saber que el primer sonido se refiere a que las válvulas atrioventriculares se cerraron, y en el segundo sonido es porque, ya voy por esta etapa y hay un cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Entonces, todo tiene relación. Realmente intento que el ciclo cardíaco sea sencillo, ¿no? Porque esto es algo un poco, pues largo, un poquito complejito. Sin embargo, una vez entendiendo
que la sangre fluye a través y que la presión es la que rige todo este flujo sanguíneo, todo va a estar un poquito más claro. Entonces, no sé si tienen alguna duda, eso sería todo, ¿sí? Eso sería todo del ciclo cardíaco. Aquí terminaríamos nuestra clase de fisiología y anatomía cardíaca. Como les digo, intento hacer un poquito sintetizado la información y que quede claro. No sé, Avi, si alguien tiene alguna preguntita. Bueno, la primera pregunta, el doctor José Villena. Si las células del nodo del seno, células pacemaker, son mucho más rápidas que las NAB y Purkinje, ¿qué pasa si las células marcapasos de senos dejan de funcionar? ¿Qué subsidiarios le sucede? ¿Subsidiarios? Pues mira, obviamente si las células marcapaso de seno dejan de funcionar, híjole, obviamente el corazón de cierta forma trata de compensarse, pero vamos a tener muchos problemas en la disfunción, en el aumento de la contracción y del ritmo y la frecuencia cardíaca, ¿verdad? No sé si usted, doctor Fer, quiera agregar un poquito más aquí a la pregunta del doctor. Ah, vale, ya la entendí. Ok, Ujú. Doc, ¿qué tal? Buenas noches, José Villena. Siempre, como comentaba bien la doctora, el corazón tiene ciertas características, o las células, los cardiomiocitos, tienen ciertas características, los cuales lo hacen muy especial o diferente a otras células musculares, e incluso a otras células en general. Una de ellas es la automaticidad. Eso permite que cada célula del corazón pueda generar su impulso, ¿vale? Hay que recordar que todo el corazón son cardiomiocitos. Lo que pasa es que hay cardiomiocitos que se especializaron en ciertas cosas o en ciertas funciones, como justamente los cardiomiocitos del nodo sinusal o las fibras de Purkinje, etcétera, etcétera. Si bien ahora reciben ese nombre, digamos que de manera primitiva, por llamarlo de alguna manera, son cardiomiocitos especializados. Entonces, igualmente ellos tienen su propia automaticidad. Esto lo que implica es lo siguiente: el nodo sinusal lo que va a hacer es despolarizar la membrana a una frecuencia de entre 80, bueno, en realidad se considera desde 70 a 160 latidos por minuto. Eso hay que recordar que es la frecuencia cardíaca normal en los perros. Posteriormente, si este marcapasos falla, el siguiente marcapasos, como el nodo aurículo-ventricular, entraría al quite, es decir, generaría su propia automaticidad para poder llevar el ritmo de ese corazón, de ese corazón, y entonces pasa a ser el primer marcapasos, no el segundo, ¿vale? Este normalmente da unas frecuencias entre 40 a 70 latidos por minuto. Si este también falla, es decir, si ya te falló el sinusal, si ya te falló el aurículo ventricular, de igual manera entraría a la ayuda las fibras de Purkinje, y las fibras de Purkinje. Y las fibras de Purkinje se considera que pueden darte una frecuencia de entre 20 a 40 latidos por minuto, y si esto también falla, te va a dar una frecuencia cardíaca de menos de 15 latidos por minuto el cardiomiocito como tal, es decir, las células que están en los ventrículos. Ya son un tema un poquito mucho más avanzados, pero por ejemplo recordarán que cuando tenemos un silencio atrial, vamos a tener de repente escapes ventriculares, ¿no? Esos escapes ventriculares, cuando tú sacas la frecuencia, nunca va a sobrepasar los 15 latidos por minuto. Entonces es justamente lo que pasa cuando alguna célula de alguno de los nodos se va deteriorando, deja de trabajar. Evidentemente esa característica de automaticidad que tienen todas las células cardíacas harán que siga trabajando el corazón, claro, con todas sus deficiencias que lleva a tener 15 latidos por minuto, ¿no? Pero bueno, es básicamente lo que pasaría. Gracias, doctor. Por si alguien se preguntaba, porque es nuestro coordinador. Ok, la doctora Leia Rosas. Buenas noches. En un paciente cardiópata, ¿estaría contraindicada la administración de suero polielectrolítico? De ser así, ¿en qué casos? Pues mira, realmente antes de poder determinar qué tipo de suero vas a administrar a un paciente, pues lo ideal siempre un paciente cardiópata tenga o no tenga una terapéutica establecida, lo ideal es hacer una medición de electrolitos,
¿no? Para ver si tenemos una deficiencia o si tenemos más electrolitos de los que deberían de haber y poder determinar qué tipo de suero es pues el que el paciente requiere, ¿no? Normalmente, vaya, básicamente eso, es ver qué hay que hacer y cómo está nivelado es todo eso de la cuestión electrolítica en nuestros pacientes para ver qué tipo de suero va a requerir al paciente y cómo se va a tratar. Ojo, la terapia de líquidos en pacientes cardiópatas, pues sí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque por lo general son pacientes que tienen ahí déficit de volúmenes, entonces hay que ser cuidadosos con la terapia de líquidos en los pacientitos. Muchas gracias, Doc. El doctor José Villena. ¿Qué alteraciones de los potenciales deben suceder para que sucedan nuevos impulsos antes de la fase isoeléctrica o de reposo? Muy bien. Lo que hablábamos de los periodos refractarios, del periodo absoluto y todo eso, pues mira, realmente lo que debe de suceder, como les mencionaba, es un estímulo nervioso fuerte. O sea, como les ponía el ejemplo de hasta un susto, ¿no? Hasta un susto, hasta asustar al perro. Si eso es un estímulo neurológico fuerte para que se dé una despolarización antes de tiempo, se hace, ¿verdad? Siempre y cuando sea dentro del periodo relativo. Recuerda que en el periodo absoluto no hay manera de que la célula se despolarice. Entonces, respondiéndote a tu pregunta, básicamente lo que me determina que se despolarice antes es un impulso fuerte, un estímulo fuerte. Un estímulo neurológico fuerte. Gracias, Doc. También tenemos comentarios como que la clase va súper nítida. Comenta la doctora Carola. Si administramos suplementos con ATP intravenosos, ¿podríamos mejorar la contractibilidad cardíaca? Mira, realmente hablando del ATP, pues es una molécula energética, o sea, es una molécula energética, híjole, intracelular, o sea, realmente no vamos a encontrar suplementos con ATP específicamente, ¿sí? Hay, por el contrario, hay medicamentos que nos ayudan a la contractilidad cardíaca. Por ejemplo, ya ves que estábamos hablando de los conceptos básicos de la contractilidad y todo eso. Existen medicamentos inotropos positivos, o sea, que ayudan a la contracción cardíaca, no tanto suplementos energéticos. Desde luego, por ejemplo, los omegas ayudan un poquito a la energía de este corazón, ayudarle a la contracción, pero tal cual a la contracción no vamos a encontrar un suplemento con ATP. O sea, realmente existen medicamentos que ayudan a la contractilidad, desde luego, pero no un suplemento per se intravenoso con ATP. Gracias, doctor. ¿Quieres complementar la respuesta de la doctora? Sí, nos quedamos en la de los suplementos de con ATP. ATP o algo así, ¿no? Vale, no, en realidad, como bien comenta la doctora, no es que tú puedas ponerle ATP y ya va a contraer. Hay que recordar que es multimodal, es decir, el ATP por sí solo no va a generar mayor contractibilidad o menor contractibilidad. Evidentemente tú requerirás de ATP porque pues al final pues es como la gasolina del carro, pero tú a un carro que le pongas gasolina, si no tiene motor no va a funcionar, ¿no? O si no tiene ciertos otros componentes. En el caso del corazón, muy particularmente lo que normalmente decidimos poner para que puedan llegar a tener una mayor contractibilidad, el más común y el más clásico, por ejemplo, es el Pimobendan, que lamentablemente en América Latina, o al menos en México y en gran parte de América Latina, no sé si en alguno de sus países ya se encuentre vía endovenosa, que es lo que normalmente utilizamos hoy en día, o infusiones como dopamina o dobutamina, que en realidad, pues no, bueno, sobre todo la dopamina no les va tan bien. Pero en fin, específicamente el Pimobendan, por ejemplo, su mecanismo de acción no tiene nada que ver o no toca nunca la parte del ATP, porque repito, el ATP, o sea, sí va a ayudar a la contractibilidad, pero ¿qué quieres que te ayude a la contractibilidad? ¿Que sea más rápida o que sea más fuerte, sabes? Entonces, no es lo mismo tener que te contraiga más rápido a que te contraiga más fuerte.
Entonces, Correcto. en este tipo, en los pacientes que vienen, por ejemplo, que necesitan ya un soporte con inotropos, normalmente lo que hacemos es justamente decidir por Pimodan, repito, no tanto porque actúe con el ATP, sino porque más bien actúa sobre la unión de la, se me fue la palabra, de la troponina con la unión del calcio, y justamente lo que va a hacer es aumentar tu contractibilidad. Y el ATP no le importa, porque al final pues tú tendrás tus ATPs normales, ¿no? Claro, al menos que tengas un déficit en ellos, pero de manera general nunca vas a tener un déficit en ellos. Más bien tú lo que quieres, repito, es buscar otros medios, no para que contraiga más rápido, sino más fuerte. Muchas gracias, doctores. La doctora Karen pregunta, disculpe, doctora, no comprendí a qué se refería con la diastitis. Diastisis, disculpe. Diástasis. Pues mira, doctora, la diástasis es parte de, mira, aquí te pongo, aquí perfecto. La diástole pues tiene 4 fases, ¿sí? O 4 eventos, más bien. El llenado ventricular, la diástasis, que es tu pregunta, sístole atrial y la relajación isovolumétrica. Entonces, el llenado ventricular rápido es cuando las válvulas atrioventriculares se abren por la presión y la sangre fluye hacia los ventrículos que están en una etapa de relajación, ¿sí? Entonces, la diástasis es inmediatamente la segunda parte de esta diástole, ¿sí? La diástasis es cuando hay una distensión ventricular porque empieza el llenado, o sea, empieza a llenarse de volumen y la presión del ventrículo va aumentando un poquito, ¿verdad? Es básicamente eso, ya empezamos a tener un cambio de presiones porque el ventrículo se empieza a llenar, entonces empieza a subir un poquito la presión y la presión de los atrios empieza a reducirse. Eso es realmente la diástasis y aquí se da el cierre temporal de las válvulas em, atrioventriculares, ¿verdad? Luego ya sigue la sístole atrial, que es la patada atrial que le llaman también, que hay una leve contracción atrial para finalizar el llenado del ventrículo, porque todavía quedan con un poquitito de volumen y listo. Ese sería la definición de diástasis. Sí, es como una etapa en este llenado ventricular que vamos ahí viendo cambios de presiones del ventrículo con el atrio, ¿no? El ventrículo se empieza a llenar con un poquito de volumen y eso aumenta un poquito la presión y a eso se refiere con esta etapa, ¿sí? Es el término que se le da a este suceso. Muchas gracias, doctora Karen. ¿Quedó clara su pregunta? Como quiera, me escribe por el chat cualquier cosa. La siguiente pregunta del doctor César. Entonces, en cuanto a los sonidos cardíacos, ¿cuáles son los que se escuchan clínicamente? ¿Cuál es el sonido del sístole y cuál es el del diástole? Mira, cuando hay un cierre de las válvulas atrioventriculares, que sería en sístole, mira, de hecho aquí te lo puse. Aquí tenemos el primer sonido, ¿sí? Y tenemos el cierre de las válvulas atrioventriculares. Ese es el primer sonidito que bueno, audible, ¿no? Al momento de la auscultación. Y cuando se cierran las válvulas semilunares, ahí tenemos el S2 o el sonido 2 y esto se da en la diástole. ¿Se crean impulsos accesorios? El doctor Fabián. David. Impulsos accesorios, ¿te refieres en un estado fisiológico normal o patológicos? ¿O a qué te refieres? Muy Buenas bueno. noches. Adelante, doctor. Pues lo que yo me refería es que en el caso en el que hay alteraciones del nódulo sinusal, no pueden haber como impulsos accesorios a nivel atrial para compensar esa onda P. Si de plano ya nuestro nódulo de marcapasos no funciona, pues realmente, como decía el doctor Fernando, ¿no? El corazoncito se compensa, ¿sí? Puede que haya como estímulos accesorios, pero
No, a nivel atrial, no sé, el doctor, usted, ¿qué es lo que piense? Vale, hola, buenas noches. Gracias por tu pregunta, Doc. No, vamos, si tú tienes un silencio atrial, es decir, si tu nodo sinusal ya no sirve por X situación, en realidad tú no vas a tener estimulación atrial, la cual genere compensación para las ondas P. Es decir, tú nunca vas a tener una zona del atrio que va a generar un complejo supraventricular prematuro para compensar la actividad del nodo sinusal. Lo que hace ahí el corazón es lo que ahorita platicaba. Hay algo que se llaman ritmos de escapes. Los ritmos de escapes normalmente, o bueno, siempre son originados en alguno de los dos ventrículos, o puede ser originado, de hecho, en los dos ventrículos. Cuando nosotros tenemos estimulación o tienes un ritmo, o un ritmo de otra índole a nivel supraventricular, normalmente se debe a vías accesorias que pueden generar rentadas y lo cual te va a favorecer a taquiarritmias. De hecho, es muy común que, por ejemplo, pacientes con bloqueos auriculoventriculares, aparte de la degeneración que pudiera haber en el nodo auriculoventricular o, por ejemplo, hablando específicamente del nodo sinusal, en el síndrome del seno enfermo, puedas llegar a tener periodos de taquiarritmias. Pero es lo que te comentaba, no es que van a suplir el funcionamiento del nodo sinusal, sino lo que van a hacer es normalmente degenerar o llevar a un paciente a taquicardias. Para tratar de compensar, repitiendo, lo que va a hacer el corazón es generar ritmos de escape, pero a nivel ventricular, no a nivel supraventricular. No sé si quedó clara la respuesta, Doc. Primer sonido es el cierre de las válvulas. Ay, se me fue el nombre, perdónenme. ¿Atrioventriculares? Atrioventriculares, sí, discúlpame. El segundo sonido es el cierre de las válvulas de la arteria aorta y pulmonar. Comenta el doctor Darwin. ¿Es correcto esto? Va. El doctor Raúl Meléndez. ¿El gasto cardíaco por qué factor está compuesto? ¿Qué factores? Discúlpenme. ¿El gasto cardíaco por qué factores está compuesto? El gasto cardíaco. Mira, el gasto cardíaco, bueno, eso hay que definirlo. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que sale del ventrículo en cada latido, ¿sí? Entonces, los factores que vienen comprometidos aquí o que me indican el gasto cardíaco es el volumen latido multiplicado por el número de latidos por minuto, ¿sí? Entonces, es una multiplicación. En resumen, es el volumen latido total por el número de latidos o frecuencia cardíaca por minuto. Entonces, más o menos el gasto cardíaco en un perrito va de 3 a 4 litros por minuto, metros cúbicos, metros cuadrados, ajá, más o menos de 3 a 4 litros por minuto. Entonces, gasto cardíaco, volumen latido por frecuencia cardíaca o número de latidos por minuto, ¿verdad? Y en un perro es normal de 3 a 4 litros. Gracias, Doc. Aquí estaba viendo que también habían preguntado por cuántos son los ml en el gasto cardíaco en perros y gatos. Solamente nos faltó la de los gatos para complementar de una vez esa pregunta. Gracias. Quedó resuelta, doctor Raúl. El doctor Noé, ¿será que se nos pueda facilitar el último diagrama? Claro, doc. Claro Como que que sí. recuerden que van a estar viendo las grabaciones. Gracias, doctora Maffer, por el apoyo con ese diagrama. El doctor José Villena me comenta que se refería a que las células del nodo viajan de 80 a 120 latidos por minuto. Luego las células del nodo atrioventricular tienen menos automatismo y así menos aún las de Purkinje. Es como la fórmula 1. El primero gana y en este caso la mayor frecuencia creo que la tienen las células de nodo sinoauricular. Correcto. Gracias. Nada más tenía pendiente sí mencionó lo del gasto cardíaco en gatos, Doc. ¿La cantidad que es? No le he mencionado. Fíjate que ahorita realmente no tengo el dato preciso de los litros en gatos. Tengo un poquito más clara el gasto cardíaco en perritos. No hay problema, se los mandamos por el grupo de Te WhatsApp. los mando por WhatsApp, sí. Sí, claro. Doctor, Sí, ¿quiere no, complementar? solamente para comentar, digo, no quiere decir que no exista.
Honestamente, yo nunca he leído un estudio que hable acerca de el gasto cardíaco en gatos específicamente. Como bien comentaba la doctora, el gasto cardíaco se va a ver afectado, o el rendimiento general se va a ver afectado, o la fórmula justamente que mencionaba es la correcta, ¿no? Es como nosotros lo sacamos. Pero hay una variabilidad enorme en perros, o sea, no es como en humanos que te dicen, son tantos litros por minuto y eso es lo que debes de tener y se acabó. De hecho, va a depender mucho del artículo que lean, del gasto cardíaco, porque el gasto cardíaco, si ustedes juntan los artículos que existen, puede ir desde, si no mal recuerdo, 1.5, 1.8 mililitros hasta 5, mililitros, litros, hasta minuto, hasta casi 5 litros minuto. Entonces, si se fijan, es una variabilidad enorme. Y eso pasa porque justamente el gasto cardíaco es dependiente 100% del inotropismo, la poscarga, la precarga y la frecuencia cardíaca. De todos esos, la frecuencia cardíaca, piensen en la frecuencia cardíaca de un gran danés a la de un chihuahueño. Son totalmente diferentes y eso va a generar una variabilidad enorme en su gasto cardíaco de cada uno de sus pacientes, ¿va? Entonces no se casen con que, me dijeron 3.5 litros por minuto. No, va a depender de todos esos factores de manera fisiológica, dejen ustedes de manera fisiopatológica. Y repito, en gatos la verdad es que me voy a poner a buscarlo para compartirlo, lo de los gatos, pero honestamente nunca he visto un estudio que sea enfocado en gatos. Si alguien tiene el dato, pues se lo agradecería, pero de cualquier forma en la semana le echo un ojo y con gusto si lo encuentro se los comparto. Muchas gracias, Doc. El doctor Manuel, ¿en cuál de los sonidos cardíacos entra el pulso como reflejo del o de los mismos? En el primero. Sí, en la onda QRS, en el primer sonido cardíaco. En la sístole. Gracias. El doctor Aníbal, cuando un animal se electrocuta, ¿qué fase eléctrica se afecta? Cuando un animal se electrocuta. ¿Qué fase eléctrica se afecta? Pues mira, realmente, realmente lo que tienen es un choque, ¿no? O sea, ese corazón es como cuando desfibrilamos, pero es un poquito diferente. Realmente la fase eléctrica que se afecta independientemente en qué punto de la despolarización esté el paciente, lo desconecta, ¿no? Porque hay un estímulo muy, muy, muy grande, que era lo que hablábamos de los periodos refractarios. Entonces, interrumpe realmente esa fase eléctrica y por eso el paciente queda un poco inconsciente al momento de una electrocución. Gracias, Doc. El doctor Darwin. Doctora, con la imagen de la anatomía cardíaca, ¿podría indicar qué malformación anatómica ocurre en la tetralogía de Fallot? Gracias. En la tetralogía de Fallot, claro que sí. Vamos a poner... Ahí voy. Vamos a regresarnos un poquito. Aquí. Mira, doctora, la tetralogía de Fallot es, pues bueno, es una malformación congénita, realmente poco frecuente, ¿verdad? Son 4 alteraciones que vemos. Hay una comunicación interventricular, ya ves que habíamos hablado del septo interventricular, que es entonces el septo no se forma bien, ¿sí? Hay una comunicación acá. También vemos que los músculos del corazoncito del ventrículo izquierdo están hipertrofiados, bueno, del ventrículo derecho más bien sería, hay una hipertrofia ventricular derecha. También se presenta lo que es estenosis pulmonar, o sea, el tracto de salida en la arteria pulmonar está más pequeño y la aorta no está en la dirección que debería de estar hacia el ventrículo izquierdo, sino que se le llama que hay una dextraposición de la aorta, o sea, la vemos como acá en el septo interventricular y de hecho se puede inclusive ver como que se nos está pasando un poquito al lado derecho. Entonces, en resumen, tenemos una comunicación interventricular, una hipertrofia ventricular derecha, una estenosis pulmonar y la disposición, esto que te comento de la aorta cabalgante se le llama, que sale de su lugar y está un poquito más metida hacia el lado derecho del corazoncito. Muchas gracias, Doc.
Doctores, veo que hay algunas preguntas que están un poquito fuera del tema que estamos llevando. Voy a tratar de enfocarme un poquito más. Como quiera, las podemos dejar para las siguientes clases que ya están un poquito más centradas en lo que ustedes comentan como dudas. Empezando por la del doctor Jefferson. Buenas noches. ¿El impulso nervioso ocasionado por el nodo sinusal está dado por estimulación vagal? Pregunta. Perdóname, es que no terminé bien la pregunta. ¿Por el nodo sinusal está dado por estimulación vagal? Es pregunta. Sí, perdóname, por eso te digo, no la Ok. terminé bien. ¿El impulso nervioso ocasionado por el nodo sinusal está dado por estimulación vagal? Pues no realmente, o sea, eso, recordemos que toda esta situación del potencial de acción, aquí entra también todo el sistema simpático y parasimpático, ¿sí? O sea, no específicamente el nervio vago, sino también hay muchos mecanismos de parte de la fisiología que no mencionamos, ¿verdad? Porque realmente es muy complejo y entran aquí las funciones del sistema parasimpático y simpático, ¿verdad? Que nos ayuda a llevar ese impulso eléctrico al corazoncito para poder empezar con todo el sistema de conducción desde el nodo, desde nuestro marcapasos. No necesariamente del nervio vago, sino tiene que ver con el sistema simpático y parasimpático. Gracias, Doc. ¿Qué causas ocasionaría que el nodo falle? Mira, con respecto a las causas o ya las cuestiones patológicas, justamente eso es lo que vamos a ver en la otra clase. Entonces, yo creo que esa pregunta la vas a responder con la presentación de la siguiente ponente. Vamos a ver enfermedades y demás. Entonces, un poquito de paciencia. Ya vamos a hablar un poquito de patología, porque hay muchas causas por las cuales este nódulo puede dejar de fallar. Sin embargo, te adelanto, pueden ser cuestiones cardíacas tal cual o extracardíacas. Hay enfermedades sistémicas que pueden ocasionar que este nódulo deje de funcionar, ¿sí? Enfermedades inclusive hormonales, y meramente que deje de funcionar en el corazoncito, pero por eso mismo te digo que en la siguiente clase de electrocardiograma y de todo eso se va a hablar, se va a tocar un poco más el tema de las enfermedades y por qué esto sucede, las arritmias, qué pasa y demás. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Dame oportunidad, te voy a leer una preguntita más. Y ¿nos podría hablar un poco acerca del movimiento helicoidal del corazón y si este se ve involucrado en alguna fase del ciclo cardíaco? Sí, fíjate que eso del movimiento helicoidal del corazón es algo pues prácticamente reciente, ¿no? Antes se creía, inclusive se dividía en que existía un corazón, una bomba del lado izquierda y una bomba del lado derecho, como casi que por separados. Y se llegó a comprender que no, que realmente es una banda helicoidal. El corazón es todo un músculo que está pegado, ¿sí? Y que al momento de la sístole y de la diástole se enrosca y se desenrosca y genera como un tipo succión, ¿sí? Entonces es súper interesante. Si quieres te puedo enviar un link de un poquito más de información del corazón helicoidal, porque la verdad es que está muy padre todo lo que hablan, pero sintetizando la respuesta a tu pregunta, básicamente es eso, ¿no? Que antes se conocía como que estaban casi que dos bombas por separado, la bomba derecha y la bomba izquierda, pero no, si realmente se dan cuenta que no son músculos separados, que realmente es toda una banda helicoidal y que al momento de la sístole y de la diástole se enrosca y se desenrosca y hace un tipo como de succión para poder mandar toda esta sangre al cuerpo, ¿no? Está muy interesante eso del corazón helicoidal.
Si quieres te comparto ese link, doctor. Muchísimas gracias, Doc Maffer. Listo. Listo. Muchísimas gracias. Nada más aquí como comentario, el doctor Rodrigo del Valle dice 6.8 más menos 0.5 ml en gatos, dato de cote en gasto cardíaco. Pues sería ya nada más cuestión de estarlo revisando. El doctor Marco comenta que sí, que le agradecería mucho que le pudiera compartir esa información. Los demás Claro que doctores sí. agradecen muchísimo tu clase, comentan que todo estuvo muy claro. Doctores, sí les hago la más cordial invitación a que tratemos de que las preguntas sean dentro del tema. Yo normalmente procuro leerlas porque luego no me gusta que me digan que me las salto, o que me las empiecen a mandar una tras otra, con tal de que las lea. Hay que ubicarnos, por favor, doctores, dentro de lo que estamos en los temas. Les vuelvo a repetir, los doctores vienen con todo el gusto del mundo para solucionar sus dudas. Yo también lo hago con todo gusto y cariño, pero tengamos mesura sobre lo que estamos haciendo, doctores. Vamos sobre un hilo, vamos a desarrollar todo lo que resta de las pláticas, así que sin problemas, solo esperemos el momento adecuado, ¿de acuerdo? Con respecto a las grabaciones duran el tiempo que dura el curso. Normalmente a partir de ahí se genera una fecha para examen. Después de la fecha del examen, normalmente se les da entre 1 a 3 meses más, dependiendo cómo veamos la reacción de ustedes, realmente qué tanto les sirve. Y recuerden, las grabaciones se suben de 24 a 48 horas posteriores terminada la clase. Van a ingresar de la misma forma. Hay un comentario que quiero hacer, doctores, antes de dar por terminada esta clase y agradecerle a la doctora Mafre y al doctor Fernando. Doctores, eviten a toda costa compartir el enlace fuera del grupo de cardiología. ¿Por qué? Porque se hizo un filtro para que ustedes estuvieran aquí. Muchos de ustedes sé que hicieron a la primera, sé que otros tardaron un poquito más. Esa siempre fue la opción, que fueran médicos que les gustara, que les interesara, pero yo creo que es una falta de respeto para quienes se esforzaron en realizar este curso, que ustedes estén mandando los enlaces. ¿Por qué? Porque ya me di cuenta que entraron médicos que no tenían que entrar. Así que de la manera más atenta, a quien se ha sorprendido, en automático es baja definitiva. De acuerdo, doctores, les voy a agradecer un montón por respeto a quienes hemos estado realizando el curso, docentes, coordinador, y sobre todo a sus mismos colegas doctores. Entonces, se los agradeceré muchísimo. Mi estimada doctora Maffer, discúlpame, me emociono. Te agradezco un montonal, pero es que si no se me va la onda, ya no digo nada y se me fue. Te agradezco un montonal tu tiempo, tu clase, todo clarísimo, los doctores contentos con tu participación, así que pase una excelente noche, mi Doc Maffer, y espero verte muy pronto. Nos acompañas en las próximas clases, ¿verdad? Gracias, Avi. Sí, déjame activo mi video, nada más darle las gracias a todos. Espero que haya quedado claro, que aprovechen la información. Cualquier duda, desde luego que queda a su disposición. Tengo pendiente mandarte ese link, doctor Marco, porque está muy padre lo del corazón helicoidal. Y aquí los estaremos acompañando. Muchísimas gracias por todo, ¿verdad? Gracias, doctor Fer. Avi, aquí andamos. Para servirte, Doc Fer. ¿Ya estás listo para despedirte? Ya, muchas gracias por tu tiempo, doctora. Mil gracias por el apoyo. Y pues nada, estamos para servirles a todos. Buenas noches. Listo, pues. Buenas noches. Perfecto. Ahora sí, mis doctores, pasen una excelente noche. Estamos platicando. Nos vemos mañana. Todos tienen el horario. No hay excusas, no hay pretextos. Aquí nos vemos. Hasta luego. Chao. Bye.